están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Un día realmente de fiesta en todo el país porque Paraguay está cada vez más cerca de la Copa del Mundo de Rusia, ¿sí? Una nueva chance que se abre de los creadores de Saquen las Calculadoras, ahora llega probablemente, lleguemos al Mundial por el escritorio. Así que estamos más que felices. Ayer era un día triste, pero hoy es un día de fiesta, Pedro, en todo el país, porque existe una mínima posibilidad de que podamos llegar a la Copa del Mundo. Por un lado, siempre hay un motivo para celebrar. Siempre es un motivo para Y celebrar. por otro lado, que tenemos recambio. Sí, ¿entendés? Estamos ahí cerquita, Pedro. Es Así una no sé, chance que oye. se abre, una posibilidad para poder estar en la 3 Copa. a 1 ganaron los chicos. ¿Eh? 3 a 1. Sí, Perfecto. Sí, Tremendo. Rojita. Partidazo. Partidazo la albirrojita. Pedro no entendió nada de lo que estamos hablando, pero no hay ningún problema. ¿Cómo que no? ¿Cómo está ahí el escritorio, la protesta, Chile? Claro. Viste, no entendió. Tranquila. No, Pero para eso. Por cuando- favor, no. Saludos, cuando el Chile, ¿verdad? receptor duda lo que le No. dice el otro es porque el emisor está con problemas. Están así queriendo que admite. Paraguay vaya y también reclame para ver si pueden. Y no, Estamos cerca, pues Pedro, ese entusiasmate, chiquitaje, hombre. Está bueno, Entusiasmate, hay Colombia. una leve esperanza. Albi ahí. Rojita. Ahí está, ahí Ahí dale. está. Para ¿Sí? matarnos tienen que sacarnos del escritorio, no Algo, solamente el corazón. algo así, sí. pero todo es válido, todo es válido. Todo vale todo. Un saludo a la audiencia. Y si no, como vos decís, siempre hay un nuevo mundial. Siempre es Un poco más larga nomás es la espera, pero Sí, así hay que ver el lado positivo. Hay gente que está jodiendo con el tema así, protesta, no sé qué. La selección paraguaya de handball va a ir al mundial y la sub-17 La está Virojita, sí. trabajando en este momento. Bien. Volvió a ganar tercer partido de manera consecutiva. Sí, señor. Que gana bueno, en realidad las tres fechas puntaje ideal. Consecutivo Bien. sería un día tras otro. Pero, Bien por los chicos que nos dan bien esa por los alegría. chicos, metieron 10 goles en 3 partidos. Jugando bien. Sí, Sí. y jugando muy bien. Todo Jugando lo que bien. nos faltó en todas las Así es que eliminatorias ese nos futuro del albirroja que decíamos no está tan lejos. ganaron. Sí. Uno quisiera transferir la mitad de los goles por lo menos. Y sí, a ver si nos podemos De los 10 modificar, a ver si cinco, es como ¿verdad? un crédito, ¿verdad? Sí, un A bonus. ver si vamos moviendo, hay un chiquitín de ¿Cómo un va, lado Toto? para otro. Bien, todo muy bien. Tranquilo. Entusiasmado, nunca me gustó el fútbol de mayores, siempre fui amante de las De divisiones la- formativas. Sí. A partir de ahora, no, este era el mundial que yo estaba esperando. Claro. Nunca lo otro, ¿verdad? Nunca todo lo otro. ¿Cómo andamos? Bien, aparte Todo un debate. Lo otro es sobre el tema marketing, del diría escritorio, Pedro. ¿no? Sí, ¿verdad? Lo otro Siempre es marketing. marketing. Sí. El Estado y el marketing. No, el Siempre, otro es ¿verdad? marketing, mucha publicidad nomás, pero este es el mundial realmente importante. Este es el mundial Claro. que tenemos que alentar, ¿sí? Se armó todo un debate sobre el tema del escritorio. ¿eh? Se armó todo un debate innecesario, también una macanada. ¿Una máquina de humo? Sí. Terrible. O sea que máquina. ahora aprovechaban la lluvia, sacaron un par de leña y empezaron a prender ahí para que pueda humear Sí, eso, te digo. terrible. Una Terrible. macanada, pero absoluta. Y la gente entretenida, y que se envía cosas, y que te llama. No en la hay que estación de duda. servicio me preguntan y dice, ¿es cierto? Acabo de Es recibir en mi cierto, grupo de sí. WhatsApp que Sí, dice no. que en Infobae pelando hoy un archivo del año del cohete donde Sudáfrica repitió un partido, no sé con quién. Claro, y después y tener, abre la esperanza. después tener las manos de Henry. Claro, Que yo tiré hoy en Twitter, ¿verdad? Para alentar más. Sí, pero ya es cualquier cosa ya, ¿verdad? En Entonces, Francia versus Irlanda. sí, hay que tratar, señores, de... Sirvió pasar para los un día de capítulos. comentario. Sí, pero hay que pasar los capítulos. El Claro. problema es que Pasar la hoja. no sabemos soltar las cosas. No, Estamos, hay que soltar. somos, Pasa ¿saben que qué? para soltar a veces hay que agarrar otra cosa, pues. Lo que Entonces, pasa es que cuando no somos encontramos unos- eso, Somos unos cachivacheros de todo. ¿entendés? Casi hay. En la vida acumulamos cosas que ya no necesitamos, pero le tenemos ahí, a la larga nos hacen mal. Hay unos cuantos ahí en la cámara hace 50 años que están colgados y nosotros la acumulamos. Ah. No dan ahí, ¿Sabes ¿verdad? que hay un tema paraguayo que siempre repite el error? Le fue Sí. mal una vez y después insiste con eso otra Hoy vez. insistí para lo dice. No, y si- Dos veces ya. Es una Hoy frase muy insistimos, ¿verdad? interna. A la pucha. Y estamos ahí, repetimos y Y repetimos, repetimos, las ¿no? mismas cosas como si fuera que algo va a cambiar. Por arte de magia, por la fe. Por Ah. la fe, sí. Es lo que Te nos la mantiene cobré. todavía. Para ahí. que guardado dijiste, esas- bien que tenían fe en el partido, ¿eh? Sí, Pese a todo, sigo optimista en un futuro mejor. Sí, porque si no después te llaman la atención. O sea que me cuesta llegar. El mensaje del optimismo ya es mucho más complicado a esta Sí, altura. no. Claro. Siento no recuperé el agua que perdimos ahí en el Una- estadio todavía. Una especie de Ismael Cala del deporte. Sí. Cerca. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema a propósito de cuestiones que se repiten. Cada vez que se va a elegir algo, Sí. ¿verdad? Hay como unas dudas, se habla de la terna, Los una vez que se procedimientos. pasa, claro, una vez que se pasa la terna, de la designación, una vez que se habla de ver si es que hay acuerdo o no dentro de la designación que viene el Ejecutivo, otra discusión. ¿Cómo se así. reemplaza el que no tiene acuerdo? Exactamente, si es que se tiene que hacer una nueva terna o no. Bueno, hay un montón Solamente de esa persona discusiones se reemplaza, una cantidad de preguntas. que tiene que ver con la elección del fiscal general del Estado y sobre todo la polémica ya surge desde el momento de la conformación de terna, porque hay que decir que a diferencia de la elección de Díaz Verón, que era como un ensayo de hacerlo todo muy público, de demostrar muchas cosas, quedó como cierta satisfacción dentro de todo, al menos generalizadamente.
Después sí, con este nuevo proceso de elección de terna quedaban más dudas que certezas. Por el resultado. Por el resultado. Durante el Y hoy proceso por esta venían elección, ¿no? optimistas también. Ahora cuando llegó el Sí. resultado dijeron, Pero están cuestionando, ¿para qué hay tanto mucho que proceso? cuestionan el proceso. por eso. El proceso. Más que las personas, incluso tengo Pero entendido durante que el proceso había confianza, digamos. Cuando sale el resultado es como que hubo un divorcio entre el resultado y el proceso ahí que la gente empezaron a cuestionar alentaba. todo el proceso. Y hay también Exacto. un punto para agregar, nomás complementar, que para mí interesante, que hoy escuchaba en radio hablaban, ¿por qué ninguno de los interesados no tampoco plantea algo serio? ¿Por qué todo el debate que se hace es o de los medios o de gente que a lo mejor no estaba ni siquiera como candidato? Claro. Porque uno decía entonces que presenten su cuestionamiento la gente que a lo mejor quedó afuera o descontenta, ¿verdad? Que estuvo en el proceso y dije, no, acá es todo amañado, qué sé yo. Tampoco hay eso. No, Raramente, ¿verdad? muy pocas personas lo quisieron hacer porque nadie quiere quedar como el pichado o la pichada de la jornada. Está bien. Entonces, sí, pero me parece que eso pero es muy infantil, ¿verdad? a ver, O porque para mí dicen, también es muy infantil. o porque Es que yo lo dicen, estoy si se diciendo, hizo todo ¿verdad? este proceso y él terminó así, que va a cambiar una nota, digamos. Claro, ¿verdad? Cuando evidentemente cuando pase esta situación que vamos a debatir en el programa de hoy, se tiene que volver a abrir un debate sobre la elección y la conformación, ¿verdad? A ver cómo se está haciendo, qué es lo que se está haciendo y qué hay que mejorar. Lo cierto es que hoy, hasta este momento y en el estado actual de la cuestión, hay una designada por el Ejecutivo, el Parlamento, la Cámara de Senadores lo tiene que estudiar en este momento también. Tiene 30 Sandra días. Quiñones tiene 30 días. Y por otro lado, sí, la discusión también dice, bueno, Javier Díaz Verón tendría que haber dejado ya el puesto, ¿verdad? No hay reconducción tácita en la institución, lo tiene que hacer el fiscal más antiguo, dicen algunos, otros dicen que eso es una tontería, que tiene que quedar así hasta la nueva elección, y ese es otro debate también que se está dando en otro escenario, pero hoy vamos a hablar sobre todo de la designación del fiscal general del Estado y sobre todo de la candidata hoy expuesta por el Ejecutivo. El doctor Rubén Galeano está con nosotros del Colegio de Abogados. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos una vez más. Al contrario, el gusto es nuestro, Toto. Agradecido. Saludo a Felipe, a doña Mariana, a don Pedro y al senador Vins, que nos acompaña. Ya que están tan de moda las encuestas nomás, ¿verdad? Hay una mayoría, parece en las encuestas, que hablan de que Sandra no sería la elegida, al menos no tendría el acuerdo necesario. Y el Colegio de Abogados, ¿dónde está mirando esa situación? ¿En qué parte de esta encuesta participa? ¿Como observador o ya? Nosotros en realidad no entramos en el mundo de las especulaciones, Toto. Nosotros acompañamos todo el proceso de integración de esta terna desde la presentación misma. El Consejo de la Magistratura presentó el proceso de selección e integración en un céntrico hotel de Asunción, y desde allí y participando de todas las audiencias públicas de los candidatos del Colegio de Abogados estuvo acompañando. Tal es así que cuando se da a conocer la terna integrada, requerimos mediante la Ley de Acceso a Información Pública ciertos criterios que fueron utilizados por el Consejo de la Magistratura. Pedimos el perfil diseñado por el Consejo de la Magistratura, el total de puntos obtenidos por todos y cada uno de los postulantes en base a los criterios objetivos, es decir, méritos académicos, experiencia profesional, docente, también los puntajes otorgados por los miembros del Consejo en base a los criterios subjetivos, es decir, en base a las audiencias, las presentaciones y los proyectos, también las conclusiones y recomendaciones del Tribunal de Honor. Solicitamos los resultados de los test de integridad, las ponderaciones utilizadas y finalmente un acta donde se estableciera el sentido de los votos de cada miembro del Consejo. ¿Para qué? Para conocer por qué estos integrantes y no otros. Sobre todo porque cuando se dio a publicidad o se dieron a publicidad algunos puntajes de algunos postulantes que ellos mismos dieron a conocer, nos encontramos con que algunos profesionales ejercientes de la matrícula estaban muy bien posicionados en cuanto al total de puntos, específicamente el doctor José Ignacio González Maki, la doctora Carolina Llanes, el doctor Euclides Acevedo. Nos preguntamos nosotros desde el gremio, porque siempre fue un reclamo y lo hicimos públicamente, que por lo menos un profesional ejerciente de la matrícula integrara esa terna a fin de darle al estamento político integrada por el señor Presidente de la República y la Cámara de Senadores la posibilidad de un mayor espectro de selección para que sobre todo pudiéramos darle también a la institución Ministerio Público la
posibilidad de traer aires nuevos fuera de la institución. En este caso, la terna está integrada por 3 fiscales. Independientemente y sin cuestionamiento a los nombres, nosotros hablamos del procedimiento, del proceso y de los criterios. Esa es un poco la visión que tiene hoy, el seguimiento que le viene haciendo el Colegio de Abogados del Paraguay a todo este proceso de selección de fiscal general del Estado. Ya vamos a ir avanzando con las preguntas, por supuesto, de los compañeros senadores. ¿Cómo está? Gracias por Buenas acompañarnos. noches, Toto, a Felipe, Mariana y a Pedro. También un gusto, doctor Rubén, acompañarte. Y bueno, un tema que de hecho interesa al país, a la República, porque tiene que ver con la institucionalidad. Yo veo que tenemos un grave problema de fondo, no solamente en este caso que hoy es la noticia, ¿verdad? Tuvimos una situación muy difícil también en el proceso que tenía que ver hace meses atrás o años atrás ya con la Contraloría, Defensoría. A mí me tocó ser parte del equipo que entrevistaba a todos los candidatos en aquel momento para esos cargos. Y bueno, todo el proceso no ha sido fácil y hay dudas muchas veces si este es el proceso, esta es la forma. Todo esto viene de la Constitución del 92, que estableció este tipo de instituciones para tratar de buscar una mejor justicia, ¿verdad? En la República, como el Consejo de Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento. Pero yo veo que hay algunas lagunas en la Constitución que no cierran más fácilmente cuando hay una mayor capacidad de diálogo entre los poderes del Estado. Para mí, esa capacidad de diálogo estuvo ausente en estos procesos y para mí, yo personalmente creo que el presidente de la República, que es la cabeza del Poder Ejecutivo y la cabeza del Estado como presidente, debe siempre encabezar ese diálogo y decir, bueno, tenemos este desafío por delante, hablemos con el Poder Judicial, hablemos con el Poder Legislativo y busquemos el camino. Pero en esto, bueno, cada uno hace su parte y luego llega el momento y cada sector también cuida su parte o cuida sus intereses. Y hoy en día estamos ante esta situación en la cual, yo hablando con mis colegas, yo mismo he dado expresiones muy positivas acerca de lo que es la persona y la fiscala Sandra Quiñones, electa de esta terna. Tengo el mejor de los aprecios y la opinión positiva sobre ella como persona y en su capacidad como profesional. Pero el proceso está con serios interrogantes. El proceso, desde su nacimiento, el proceso cuando el que integra por parte de nuestra Cámara el Consejo de la Magistratura llega a ese lugar en medio de una convulsión política, en medio de una situación, y es nada más ni nada menos un senador imputado por la justicia. Entonces, cuando un senador imputado integra ese equipo de 8 personas del Consejo que va a decidir quiénes van a cuidar la justicia, en este caso, quién va a ser el fiscal o la fiscala general del Estado, entonces estamos ante una situación donde alguien es juez y parte al mismo tiempo y se pervierte, digamos, la transparencia, la credibilidad en ese tipo de decisiones. Y luego en ese proceso que fue engorroso, más de 104 personas creo que se presentaron profesionales, luego cambian algunas de las reglas de juego y no tenemos acceso a lo que acá el doctor comentó. No tenemos la información transparente como debe ser, cómo se llegó o cuál es el motivo, por qué estos 3 y no otros, sencillamente. Ahora, senador, hay como no sé si la palabra es consenso, pero por lo menos hay una coincidencia en las expresiones de distintos senadores que dicen, no es nada personal. Categórico. Creemos que es una buena profesional, tiene un antecedente, digamos, como fiscal que avala ciertamente su preparación y su formación, pero políticamente no, ¿verdad? O políticamente o no nos gusta el proceduralmente. proceso. Cada uno, digamos, ahí le fue agregando algo, ¿verdad? Y decía un amigo, y bueno, pero eso es lo mismo cuando me dicen, ¿te gusta la chica? Sí, es muy linda, pero no me gusta quién me presentó. Entonces ahí entra en la duda, ¿a quién le juzgo? ¿A quién me presentó? ¿O a la persona que me presentaron, verdad? Entonces, ¿cuál es la salida, verdad? Si todos mencionan que es buena, que tiene antecedentes, que parece tiene un buen perfil, pero el proceso no les gusta políticamente a otro, ¿cuál es la solución? ¿Hacerlo todo de nuevo, en foja cero, poner a discutir eso o buscar un acuerdo sobre la persona que hoy está? Creo que legal y constitucionalmente lo correcto es empezar el proceso de nuevo. Empezar el proceso, lo que no tiene un fundamento sólido institucionalmente, tiene que empezar el proceso. Esa es mi postura personal. Y hacerse una nueva terna, no completar la que... Categórico. Okay. Muchos usan el precedente de lo que fue el caso de la actual ministra de la Corte Suprema,
de Justicia, cuando el primer electo por el presidente de esa terna que envió el Senado fue rechazado, entonces se completó la terna con Miriam Peña, que finalmente fue la elegida, pero también hubo mucho debate en ese momento que esa no era la fórmula para hacerlo, pero bueno, no tenemos que basarnos en esos precedentes como decir, ahí funcionó, y entonces siempre hacerlo de una manera no muy aferrada a la Constitución es la forma. ¿Por qué no nos aferramos a la Constitución para hacer bien las cosas? Ojalá que podamos llegar a esa conclusión. Lo vamos a seguir hablando a la vuelta de esta pausa, por supuesto, pero antes vamos a hablar de algo que le encanta a Pedro. Sí. De la RZR1000, ¿sí, Pedro? Y atención porque está con un precio promocional ahora, ¿eh? La Limited Edition ahora a un precio de $25.800, Pedro, ¿eh? Encontrarnos en nuestro showroom de Mayor Merlo 2501, casi Teniente Martínez, o llámanos al número 600-9624. Vamos a la pausa y ya volvemos. Estamos hablando evidentemente de las asimetrías dentro de este programa, también la diferencia entre cada uno, ¿verdad? Sí. Ahora entendemos, Pedro, por qué Felipe no protesta la calidad del agua de esa. Jamás. Así toma agua, no es agua mineral, no Se mineralizada. baña como el con resto de agua, no es lo De que las se entrañas baña. de la en tierra. botellas de Lo cristal. peor que después hay gente que cree Sí. que este tipo de contenido son dos tipos Y serios de la es la verdad, tele. ¿no? ¿Por qué le mentiríamos a la gente? ¿Qué ganaríamos nosotros? Por favor. Total, rentarme a mí. Gratuito. Podría ser, ¿eh? Bueno, buen El punto. Ahora que placer, estás ¿verdad, diciendo- Felipe? El placer. Sí, ahora que estás diciendo, no quiero entrar en comparaciones porque puede ser muy fuerte lo que iba a decir. No lo Pedro, había por favor. pensado. El senador Arnoldo Wins, en el caso de la ministra Peña, al final hubo un acuerdo político. Sí. Un acuerdo político, o sea, siempre prima lo político. Y en este caso, también va a primar lo político. El tema es que vos hablas, el único sector que tiene objeciones, no digo personales, pero, en fin, sí, podría hasta decir personales, es el Frente Guasú. Lo dijeron claramente. Su colega Richard lo dijo claramente y todos los que fueron consultados. Pero los demás miembros del Senado le preguntan si es muy buena. Incluso yo le escuchaba decir Masi y a todo. Pero está el tema político. Ahora, si todos coinciden que puede ser una muy buena fiscal general, ¿por dónde va a ir entonces la discusión política? Porque parece un capricho ya. ¿O estoy equivocado, no? No, el Senado tiene la atribución de decir sí o no. Ya. O sea, no está compelido a que sí o sí tiene que aprobarlo. Lo que pasa es que en otros... Lo que tenemos 30 plazo. 30 días, pero en a realidad, si a no hace, partir no de pasa nada. hoy, 30 días. ¿verdad? No Creo pasa que nada, no. hoy se le dio entrada al Hoy, mensaje sí, hoy se le del dio. Ejecutivo en el Pleno, entonces a partir de hoy corren los 30 días. Entonces, ¿qué hacen en otros países con este tema? Para remitirnos un poco a experiencias. Se dialoga, inclusive antes de remitir a la persona seleccionada, para buscar ya, o sea, este consenso justamente para no perjudicar a la persona afectada en este caso. Se busca coordinar, bueno, se le busca a los líderes de bancada, se hace una reunión con el presidente de la República, con el presidente de la Corte Suprema y se dice, yo tengo acá estos 3 nombres que me envió el Consejo, ¿qué les parece fulano? ¿Qué les parece mengano? ¿Qué les parece fulana? Dialoguemos, busquemos un consenso político. Pero están en puertas de una alianza y hay un proceso electoral. Ese es el se tema que mezclan, dificulta pues, las esa posibilidad. De hecho, lamentablemente, el actual presidente de la República no tiene una gran capacidad de diálogo y de liderar un proceso de fortalecimiento de las instituciones. Ese es el gran problema de fondo en esto. Por eso, yo creo que acá la salida va a ser muy difícil. En este momento no vemos porque las prioridades políticas hacen que todo el esfuerzo esté en el proceso electoral. Lamentablemente, esta elección se puso en esta fecha, en este momento, ¿verdad? Que no es el correcto para hacer este tipo de decisiones Pero vos importantes. sos más optimista que yo, senador. Puede Vos ser. sí que ya sos empedernido, lo así, ¿cómo es? Un optimista reincidente, por lo visto. Si en el momento más álgido de crisis se le llamó a una mesa de diálogo con la iglesia intermediario y una parte no se fue. Y vamos a decir, bueno, pero era por una cuestión constitucional que tenía otro fundamento, Claro. es cierto. Hoy se llama a un diálogo y se va alguien y el que no se va grita, cartista.
ya se vendieron, ya otra vez van a cocinar todo, ¿verdad? Yo creo que hay Porque formas y formas de dialogar. En este momento electoral, yo no sé si No, es hay que... formas y formas de dialogar. Después Yo también creo- tener un elemento, Toto, que justamente yo le iba a preguntar después al doctor Galeano, pero es justamente, ¿ayuda eso realmente? ¿No vas a tener otro tufillo así de cocinada política? Porque es lo que te dicen, pues el purista... Siempre va a tener tu Sí, filtro. claro, No, siempre pero- va a pero tener el... Eso es lo que digamos, dicen los puristas, ¿verdad? pero Del igual, derecho. Te dicen, no, si el tiene que ser presidente... Y voy a puro y decir, casto, ¿verdad? si el presidente hubiera llamado a ese... Vamos a suponer, el presidente hubiera llamado a ese día. Pero no como hay con los Pero muchachos. vamos a suponer, y se fueron todos. Eso no arregla tampoco el proceso. Y bueno, pero hubiese sido una iniciativa importante. Bueno, pero Él igual, digamos, como- digamos el equipo a alguien que vino otra vez de un mal proceso porque el presidente no me habló con nosotros. No, y justamente ahí se puede debatir. Bueno, el proceso está averiado. Eso se hubiera dicho en esa reunión por parte de nuestros representantes. Entonces, vamos a hacer bien las cosas y vamos a hacer bien el proceso como corresponde. Mariana, pues ya sé que Felipe tiró una nueva Sí, fórmula ahí. que es... Un comentario. Opino una respuesta y anticipo la pregunta. Esa Le es voy a innovador. preguntar luego ¿Se qué da cuenta, dice. doctor Sí, Galeano? Pero ya está hecha la pregunta, falta el momento de la respuesta. Claro, sí. Falta el momento de la respuesta. Es nomás. innovador lo de... Innovador, sí. Tengo Muy bien. anotada la pregunta. Bien goroso. Para el doctor Galeano también, el doctor Vince decía hace instantes, o repetía ahora, lo ideal sería iniciar ese proceso. Particularmente creo que es muy difícil, no se ha dado que se inicie ese proceso de cero. ¿Cómo lo observan ustedes? ¿Creen que eso es real? O si esto continúa así, quien salga de esa terna de los tres nomás luego no va a tener realmente la credibilidad justamente por el cuestionamiento al proceso. Acá hay varios cuestionamientos y si me permiten quiero desglosar. Quiero partir por lo de Felipe. Una pequeña acotación nomás a lo que refería el senador Vince. En realidad la doctora Miriam Peña fue integrante inicial de aquella terna. Así es. Los integrantes Correcto. eran Emiliano Rolón, Rolón. Linneo Infran y Miriam Peña. Miriam Peña, sí. Y cuando el nombre o la postura, la candidatura del doctor Linneo Infran no tiene acuerdo presidencial, Así es. pasa a integrar el doctor Eugenio Jiménez Rolón. ¿Cierto? A completar. Completó la terna. Completó la terna. Completó la tabla. Se devolvió la terna y el Consejo de la Magistratura la reintegra con los dos nombres que ya estaban Uno y nuevo. el del doctor Eugenio Jiménez Rolón. Allí se cambia el proceso que había anteriormente, porque ustedes recordarán que el presidente de la República incluso convocó a los ternados, también públicamente, en algún momento. Y el presidente de la República refirió por sus asesores que el que fuera designado ya con posterioridad por el Senado ya no tendría su objeción. Entonces, quiero darle el voto de confianza al diálogo que Diálogo. refiere el senador Vince. Tuvo éxito en algún momento dado. Ahora, cierto lo que vos referiste. El momento no los, es fácil para los eso. momentos políticos eran distintos. Ahora estamos en una instancia a puertas de elecciones donde todo se ve 70 días, intoxicado mexicano. por aquello, ¿verdad? De las elecciones. Quiero ya lo de la señora Mariana. En el supuesto de que no se obtuviese el acuerdo del Senado para la señora Sandra Quiñones, el proceso concluye como tal. Frustrado, pero concluye. El proceso de selección, integración y designación del fiscal general del Estado, así como el de ministros de corte, es un proceso político-administrativo complejo. ¿Por qué político? Porque intervienen estamentos de decisión política como lo son, sin duda alguna, el Ejecutivo, el señor Presidente de la República y la Cámara de Senadores, y sobre todo porque sus decisiones son lo que se dan en conocer decisiones políticas y administrativas porque tienen que cumplirse procesos complejos. Este proceso, como se llama, como dice su nombre, desde el punto de vista de la doctrina jurídica, complejo, ¿por qué? Porque se tienen que tener acuerdos y va teniendo etapas. En el derecho de cualquier especie, encontramos lo que se llaman las preclusiones de las etapas. Y este proceso, como cualquier otro, tiene etapas que van precluyendo. ¿Qué significa precluir para la gente que nos escucha en casa? Que una vez agotada una etapa no se puede volver sobre esos pasos. Es decir, el Consejo de la Magistratura ya concluyó con la integración de la terna. El señor Presidente de la República, al proponer o al solicitar el acuerdo para un nombre, ya concluyó con su tarea. Y ahora está en instancia del Senado que puede o no dar el acuerdo. Si da el acuerdo, otorga el acuerdo, entonces se designará la señora Sandra Quiñones. Si no, concluye y se tiene que reiniciar de cero, porque de lo contrario sería volver sobre esos pasos de este proceso político-administrativo complejo.
Y sobre todo, porque yendo al absurdo de que se devolviesen las ternas y se fuese integrando y no obtenga acuerdo, y se fuese integrando y no obtenga acuerdo, en realidad el Consejo de la Magistratura no va a ser el que integra la terna, ni va a ser el señor presidente de la República el que decida, sino vamos a estar a instancias de una decisión final del Senado, que no es el diseño constitucional que tenemos hoy día. Entonces, frustrado, lastimosamente que fuere, en el supuesto que no se obtuviese el acuerdo, se tiene que reiniciar de foja cero. Y diremos, pero vamos a estar con esta situación, y lastimosamente sí. Si los poderes públicos, los poderes políticos no se ponen de acuerdo, si el Consejo de la Magistratura realiza su tarea de esta forma, entonces el resultado es este, el de un proceso fallido y frustrado. Felipe, en realidad, más o menos en la misma línea de lo que planteaba Mariana y también adelantaba mi pregunta. ¿Cómo decirlo? ¿Qué habría que cambiar en el proceso de lo que se ve ahora? El problema es político, que el Senado no consigue la mayoría, es realmente la candidata o el candidato que tiene el Ejecutivo, entonces por eso se rechaza en el Senado. ¿Es realmente el problema del Consejo con el procedimiento que tuvo? ¿Dónde hay que ajustar la tuerca pensando a lo mejor ya en un año y medio más en una reforma constitucional, por ejemplo? El proceso como tal no es el problema, son los actores, Felipe. ¿Por qué te digo esto? Porque, ¿qué vamos a cambiar del proceso de selección del Consejo de la Magistratura? Y tal vez que nos fundamenten sus decisiones. Porque si bien son actos discrecionales, el Consejo puede elegir de los candidatos y puede tal vez no elegir a los 3 primeros puntados y te dice, yo le elijo a Rubén, que está en el punto 16, por estos motivos. Lo que hoy no tenemos, la argumentación. Lo que hoy no tenemos, en cualquier Estado de Derecho, los actos de gobierno deben estar fundamentados. Y la decisión de integrar una terna es un acto de gobierno a cargo del Consejo de la Magistratura. Y tiene que tener fundamentación, porque caso contrario, ese acto discrecional se vuelve un acto arbitrario. Arbitrario es aquello que no tiene fundamento. Y aquí, que te digan, yo no lo elijo al número 1 porque quiero darle la oportunidad, por ejemplo, al profesional ejerciente de la matrícula a que integre esta terna. Y los 3 primeros puntuados son fiscales o integrantes del Ministerio Público, cosa que no es así según los puntajes que hemos obtenido. En los primeros puestos estaban justamente profesionales ejercientes de la matrícula, pero en el supuesto de que en los primeros 3 o 5 lugares estuvieran solamente fiscales o magistrados, y que el Consejo de la Magistratura quiera darle la oportunidad al poder político de tener un espectro más amplio de selección para posibilitar la renovación de aires en la Fiscalía General. Entonces dice, elegimos al 5, elegimos al 2 que es fiscal, al 5 que es docente y al 20 que es un profesional ejerciente para que tenga un espectro amplio de decisión el señor presidente de la República y de acuerdo la Cámara de Senadores. Con el argumento más simple que parezca decir, elegimos variedad, con eso ya era suficiente, digamos. Sobre todo, dar a conocer los fundamentos de la decisión. Pero con el fundamento de la variedad misma, digamos, eso ya está. ¿Sabes lo malo podría que pasa, Toto? Que yo entiendo el punto del doctor, ¿verdad? Me parece sumamente técnico y muy bien basamentado, pero yo no sé si con esos argumentos no más el Senado aceptaría. Allí, al solo hecho de publicar. ¿Hay algo más también? Lo que pasaría, tenemos que reconocer que una vez integrada la terna, que esa integración conforme lo diseña la Constitución, dice tiene que ser en base a la idoneidad basada en méritos y aptitudes, lo cual significa que la integración tiene que ser técnica. Concluye la tarea eminentemente técnica y pasa a decisión política. Entonces, nadie va a poder garantizar que estén de acuerdo, porque es facultad del señor presidente decidir. Y es facultad de la Cámara de Senadores no prestar el acuerdo. Entonces allí ya pasa por la madurez de la clase política. Si el Consejo de la Magistratura hace un trabajo impecable y supongamos un pensamiento mágico, como diría el señor Humberto Rubín en sus expresiones, se aparecen los 3 mejores juristas del país, no tiene cuestionamiento de nadie, están todos de acuerdo, se dan a publicidad, pero igual no se ponen de acuerdo ni el Ejecutivo ni la Cámara de Senadores, entonces no es problema de diseño, es problema de madurez política. Aquí, sin embargo, hoy tenemos un complejo escenario donde se cuestiona no conocer algunos criterios de selección del Consejo de la Magistratura y de eso se toma el argumento de algunos senadores, por lo menos en lo que se da a conocer en la opinión pública, para decir no vamos a prestar el acuerdo por ese motivo.
Sin embargo, si no existiese ese argumento, vamos a dejar a la clase política con la gran responsabilidad de decir, señores, yo no doy el acuerdo porque políticamente este no es el momento de otorgarlo. Entonces tendrán o sus sanciones o sus castigos en las urnas o por el medio que fuese. Pero ante esta situación, o no. Sí, justamente el senador Vince, traté de hablar varias veces con miembros del Consejo de la Magistratura, no conseguí, aparentemente es como que todavía ellos mismos están debatiendo. Yo no sé si le respondieron al doctor su pedido, al colegio. Claro, es que están debatiendo a ver qué debatiendo. pasa, cómo va a seguir, porque se sabe que Sandra Quiñones no va a tener los votos y esto, obviamente, la pelota vuelve a la cancha del Consejo. Y es una pena que se manosee los nombres. Pero Discúlpame, Pedro, justamente te por interrumpí. eso te digo, supuestamente es una buena fiscal y resulta ser por una cuestión, en fin. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿El Senado va a aceptar el nuevo, ¿Nueva terna? digamos, nueva terna? ¿Va a aceptar el relleno de la terna? Y si el Consejo de la Magistratura continúa con esto, ¿qué va a hacer el Senado o un sector del Senado? ¿Va a recurrir a la Corte? ¿O qué va a hacer? Es difícil saber en este escenario qué va a hacer. Yo lo que quiero partir de una primera base, que es la siguiente. En el caso de que la fiscal Sandra Quiñones no reciba el acuerdo del Senado, ¿qué va a pasar? O sea, si sería por intereses mezquinos políticos de los que ocasionalmente en este momento estamos en la oposición, el actual fiscal es el que, por ejemplo, no actuó en precautelar con la fiscal al caso de los problemas que tuvimos fines de marzo, ¿se recuerdan ustedes? Que todo ese tema de cruce de llamadas que afectaba al entorno del presidente, al ejecutivo, a sus gerentes, bueno, esas pruebas ahora, chau, toda la investigación de lo que pasó ahí, o sea, pero si hay alguien en el cual el Congreso o el Senado en este caso desconfía es el del actual fiscal general. Vamos a partir de esa base. O sea, no goza, si fuera por razones meramente de conveniencia política, yo creo que a nosotros nos convendría cualquier otra persona para partir de esa base. Nuestro argumento en las diferentes bancadas que se ha analizado ese problema, cualquiera de estos tres de la terna no va a tener la aprobación mayoritaria del Senado en este momento. Cualquiera de estos tres de la terna. Porque el procedimiento vino fallido. En realidad no es así. Viciado. Tampoco, senador. Hoy yo le escuchaba, la posición de usted, yo sí leí y decía, sí, yo estoy de acuerdo con la persona, pero siempre soy un hombre, digamos, de mi bancada. Hoy en el Frente Guazú decían, no, lo que pasa es que los tres no solamente son del mismo color del partido, sino que en realidad vienen del mismo... Son cartistas, los tres son cartistas, claro, afines al actual gobierno. Ese es un fundamento principal, digo nomás los efectos de sincerar los argumentos, ¿verdad? Correcto, los tres no van a tener el acuerdo por tener esa connotación. Lo dijo bien el doctor, o sea, acá no hay una... Lo que yo celebro es que vinieron dos damas en representación en la terna. Creo que es algo histórico que importante. Podría ser para el objetivo de que tengamos por primera vez una mujer como fiscal general del Estado. Esa es una buena noticia. Ahora, esos procedimientos es lo que queremos tener más noticias que ni siquiera el Colegio de Abogados ha conseguido esa información. O sea, en el proceso no va a cambiar el sentido de los votos, senador. ¿Cómo? Pero tampoco cambiaría ya el sentido de los votos. No, en este momento no, difícil. No. Por eso, por más que se revise. Tengo que hacer una pausa, pero me está encantando el ejemplo que da, porque de verdad, tengo todo, pero ¿por qué no me querés? Y por eso es lo que... ¿Verdad? O sea, termina siendo pasional. Yo tengo todo, ¿por qué no me querés? Claro. Si no, pues me gustan los altos y soy alto. Y me gusta y acá estoy y después te trato bien. Te abro la puerta al auto para que te suba. ¿Por qué no me querés? Y después que no sea, después que no sea, que le vayan a querer al cachafaje. A eso es lo que yo no quiero caer. Después se hace una terna y dice, bueno, este no es. Al Barrabás. Claro, este no es, le voy a querer a este, ¿verdad? Porque pasa, que después termina rechazando lo bueno, que después ya decía, a este me subo y me voy, ¿verdad? Sobre todo porque estamos cada vez más cerca del periodo electoral y esto va a coincidir. Porque ahí entra lo que decía el doctor Galeano, pues porque hay acuerdos es que se políticos. está buscando que coincida. Claro, esto va a empezar a pegarse más. Ahora es interna recién. Ojo con eso. Pero después viene la general. Pero si el Consejo hace bien su tarea, el acuerdo político ya es intrascendente en el sentido de que, ¿por qué? Sí, porque si los tres son los mejores,
que el acuerdo político recaiga en cualquiera de ellos, en el 1, en el 2 o en el 3, ya recae en uno de los mejores. Entonces no va a tener cuestionamiento. En la teoría. Es subjetivo para mí el tema de los Ahí mejores. ya empezamos. Claro. No, en serio. Yo soy el más churro y ahí ya empezamos. Por eso te digo. Vamos a hacer una pausa. Felipe es el que siempre dice, ¿por qué le elegiste a él si el otro era el... Vos, eso es la historia de nuestras vidas, Felipe. Mariana, por favor. Vamos con noticias buenas porque en esto sí estamos todos de acuerdo. Atención porque Sudameris Bank presenta el especial de Luis Álvarez, tributo a los grandes autores y compositores del Paraguay, con la participación de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, dirigida por el maestro Luis Álvarez, gran coro, ballet e invitados especiales. Esto es el 27 de octubre a las 21 horas en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay. Las entradas están en venta en Red UTS. Auspician Garden Group, Pechugón, Cooperativa Universitaria, Aseguradora Tayud, Lavero, Medicina Integrativa, Bemay Flores, Grupo Luminotecnia, Cabal, Panal, Cecilia Fadul, Ártico S.A., Salema, Regimiento 8, Music Hall, Sastrería Robert, Spirit and Sound, Unicanal y Radio Ñandutí. La abogada del equipo, ¿sí? Para el senador Vince, hablando, bueno, ya en esta lectura política, digamos, le mencionaba yo y creo que estamos de acuerdo en esto. El tema es que los votos ya no van a cambiar. Podemos hablar acá del proceso, pero el punto es que los votos ya no van a cambiar justamente porque porque tiene el acuerdo del sector oficialista y básicamente yo digo, Cartes saldría bien parado con cualquiera de los tres porque los tres son afines al oficialismo. ¿Y entonces qué? ¿Qué hacemos, senador? Si no es una posibilidad de reiniciar el proceso, es decir, ¿qué es lo que realmente políticamente se puede hacer en este momento? ¿Qué van a plantear más allá de la revisión del proceso o vamos a observar y que todo se dé nomás? El patrón que se va quiere tener garantías para el futuro. Como todos. Claro. Para mí es claro que el proceso tiene que iniciar de nuevo. La institución va a funcionar mientras tanto, como de hecho está funcionando ahora, ¿verdad? Hace más de un año ya el fiscal, su plazo. Pero le interrumpo, senador, ¿hay posibilidad de que eso se dé? Es decir, ¿qué va a hacer el Senado? ¿Van a plantear? Porque no hay números para el acompañamiento a Sandra. ¿Van a plantear, se puede plantear de algún modo que esto reinicie? ¿Cómo se puede hacer eso? Por eso le El preguntaba de la procedimiento lo explicó el doctor, o sea, termina, el Senado comunica el no acuerdo. El acuerdo o el no acuerdo, cualquiera de las comunicaciones, lo comunica y termina el rol del Senado. Luego la institución tiene que volver a convocar ante el vacío existente. ¿El PSI no lo convoca? Sí, y por eso te preguntaba, si rellena la terna, ¿qué van a hacer? Pero pueden aducir que es una Pero a ver, para entender un poquito de los tiempos, porque acá va a ser clave el tema de tiempo. Doctor, técnicamente, ¿cuáles son los tiempos? Supongamos, el Senado dice, señores, no nos gusta Sandra, volvamos de cero, ¿verdad? Sí. El proceso desde cero hasta tener nuevamente una terna, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Medio año casi, ¿no? Medio año, pero... discúlpame, Toto. No tiene que depender de ese tiempo, de medio año no. Hay que hacer bien las cosas. ¿Por qué? La gente, desde el punto de vista estrictamente legal, desde la concepción y diseño de nuestra Constitución, todos los mandatos son improrrogables. Presidente de la República, senador, diputado, fiscal general, son improrrogables. No existe la reconducción tácita, salvo el artículo 19 de la ley que organiza la Corte Suprema de Justicia, que habla de la reconducción tácita, pero ese artículo es groseramente inconstitucional, pero está vigente. Entonces... Y que la Corte es la que tiene que decir que es inconstitucional. Exactamente. Sí. Pero vayamos al caso que nos compete. El señor fiscal general del Estado, aunque no exista en el mundo jurídico la reconducción, porque la figura de la reconducción tácita es del derecho privado y se refiere a los contratos y específicamente a los contratos de arrendamiento. La famosa renovación automática para que la gente entienda. Exactamente. La renovación automática de tu contrato de alquiler, hablándole a la gente. ¿Qué pasa? Amén de ello, hoy en la práctica el señor fiscal general del Estado tiene ya un año de tácita reconducción en su cargo. Ahora, si me permiten, yo quisiera también rescatar, porque parece que queremos ver solamente lo negativo, los aspectos positivos de esta terna. Esta terna rescata la figura de dos mujeres. No es poca cosa.
en una cultura machista y patriarcal como la nuestra. Pero tampoco te ayuda a definir nada. Déjame un ratito, Tuto. Que dos mujeres integren la terna, desde el punto de vista sociológico, es muy importante. Y quiero decir esto no porque lo diga Rubén Galeano, el presidente del Colegio de Abogados, lo dicen estudios de profesionales. La mujer, las damas en los puestos de gobierno son mucho más difíciles de corromper que cualquier varón, y eso aunque no nos guste a nosotros los hombres. Déjame, Toto. No sirve si ellos no le van a elegir. Correcto. Pero hay que a ninguna de las dos. A ninguna de las dos. A ninguno de los tres por lo que ha dicho el senador. Claro, pero estamos hablando de mujeres, no me digan. ¿A qué apunto, verdad? De que si vamos a rehacer, no dejemos de lado los criterios que sí fueron bien aplicados, ¿verdad? El de la posibilidad de una renovación en el género mismo de los integrantes o de quien pueda estar al frente de la Fiscalía General del Estado. A mí me parecería muy positivo que una mujer estuviese al frente de la Fiscalía General, por todo lo que ello implica, ¿verdad? Por lo pragmáticas que son las damas, por lo comprometidas que son con la tarea que hacen, e incluso por lo que decía, porque a una mujer vos no le vas a proponer por proponerle nomás algo que vaya por izquierda y no por derecha. Entonces, eso es positivo. ¿A tu colega le gusta eso, doctor? ¿Perdón? ¿A tus colegas les gusta eso? ¿En qué sentido? No y así que la gente no vaya por, que hay gente que no vaya por izquierda ni por derecha. No, acá estamos hablando del fiscal general del Estado. Cabeza, claro, nada más y nada menos. Yo quiero que abordemos tu pregunta directamente. Vos estás hablando de corrupción. La corrupción está enquistada en la sociedad paraguaya. No es una cuestión de colegas. La corrupción, tanto pública como privada, nos hace mucho daño, Felipe. Y por eso justamente hablaba yo de la figura de una mujer. Me cuenta a mí lo que yo ya sé. Sí. O sea, por eso. Entonces, está contando una obviedad, pues. No, correcto. Entonces es importante que apostemos. Una obviedad también. No. A tu colega Pico le gusta, igual que a los abogados no le gusta. Entonces, por favor, no, Felipe, vos tiraste la primera obviedad. No, pero yo esperaba que él me responda con más sinceridad, pues. ¿Qué te va a decir el presidente del colegio? Si a la mayoría de los abogados les gusta. Le puedo preguntar al invitado lo que tiene que responder. Es lo mismo que yo te diga, la mayoría de los asesores políticos son mentirosos. Y que gana que le responda el invitado. O necesita abogado. No, pero déjale vos, que vos le decís que hable. Por supuesto. Es más, ahora a los dos no van a hablar. Lo que quiero preguntar es lo siguiente, ¿verdad? A lo que quiero preguntar es lo siguiente. Eso se llama arbitrariedad. Arbitrariedad. Es terrible. A ver, cuando el conductor del programa tiene esa posibilidad, a veces hay que... sin argumentación. Sociológicamente vale. Sí. ¿Verdad? Políticamente no. Decimos no reconducción tácita. Acá hay dos problemas que hay que solucionar entonces. Uno, si es que va a volver a comenzar el proceso. Y dos, si es que ese proceso va a volver a comenzar, el fiscal general actual ya no tiene que estar en su función. Hay dos cosas que hay que resolver. Y si una ya no se puede resolver, ¿cómo se va a resolver la otra? Escuché varias voces en estos días de colegas y también de otra cámara que tendría que irse a su casa y que se aplique lo que comentó el doctor, que creo que el fiscal adjunto de mayor antigüedad... Hay un problema. El artículo 51 de la Ley Orgánica del Ministerio Público habla de que en caso de inhabilidad o muerte del fiscal general del Estado será reemplazado interinamente por el fiscal adjunto en lo penal. Y si ello no es posible, por los restantes fiscales adjuntos según orden de antigüedad. Pero fíjense que no dice en caso de vacancia. Claro, no es. Solo inhabilidad. Claro, pero el fenecimiento del mandato no implica inhabilidad. Entonces, aquí hay una pequeña trampita legal que es utilizada para, en la práctica y de hecho, llevar adelante una reconducción tácita. Felipe, después de... Sí, acá me permite el abogado del presidente del Colegio de Abogados, me permite preguntar. Estás autorizado, autorizado para preguntar, sí. Senador Vince, el manejo interno, el procedimiento interno del Senado ahora, tienen que tratar la terna a los efectos prácticos. ¿De qué se trata? Hacer quórum, obviamente con primera medida, de cuántos votos mínimos, ¿cómo se maneja eso? Bueno, esto pasa a comisiones, especialmente Comisión de Asuntos Constitucionales, Legislación, creo que son las dos comisiones a las cuales pasó. Tiene que dictaminar la comisión y luego se tiene que en una sesión tratar en el plazo de 30 días que tenemos. Sí. En esa sesión tiene que haber mayoría absoluta, lo que significa tienen que haber 23 votos a favor de la persona para nombrarla. Si no, no tiene el acuerdo. ¿No es simple? No es que estando 23 habiendo quórum, podemos votar 12 a favor y 11 en contra ahí por ejemplo, ya hay una... Hay decisiones importantes como juicios políticos, como los nombramientos en estos casos, o darles el acuerdo,
que tiene que tener una mayoría absoluta, y este es uno de esos casos. Pero, senador, escuchando un poco las mismas voces que escuchaste vos de la Cámara sobre la reconducción tácita, el doctor Zaguier, que él mismo aclaró, y yo lo escuché personalmente, que dijo, es mayoría simple. Claro. Si hay 23 hay quórum, y es la mayoría del quórum. Creo que le preguntaba fuera de cámara. Justo ahí caminaste más rápido que no escuchaste. Entonces me remito acá al especialista en leyes que tiene el texto. Porque ahí tenemos otro escenario. Porque ahora, para mí ese es clave. Pero el dictamen no es vinculante. No, nunca. Fue. No, el dictamen no es vinculante. Es los la efectos que sugerencia de la se le da comisión. entrada a la sesión nomás. Claro. Que la sugerencia a veces llega a decir, la doctora Sandra Quiñones, creemos que le van a hacer, ¿verdad? O sea, sociológicamente, en el dictamen. Diga Se la toma mujer, nota. pero mate preso. Todo el discurso de pro ¿Sabes qué? igualdad. Si fuera ¿verdad? mi mamá, ya me diría, pero se están emperrando, ustedes que quererle a alguien más que no es. Ya te presentamos, casate, ¿quién es amigo. amigo? Te puedo anticipar que si no hay votos, el dictamen no va a ser positivo. Claro, pero ahí alguien va a decir, pero Romero Roa está ahí, no, pero es la Cámara de Diputados. ¿Quién es la Cámara de Senadores y quién está en...? En Constitucional. legislación Baqueta. está el senador Silva Facetti y en constitucionales el senador Juan Darío Montes. Bueno, doctor, ¿tenés la respuesta para nosotros? No encontramos. Si es mayoría absoluta. No o- refiere a la Constitución, entonces no puedes darle una mayoría que la Constitución no pide, tiene que ser mayoría simple. Mayoría simple. Sí. O sea, quórum Ahora, sobre el quórum, sí, mayoría Sobre el simple. quórum. Sobre Pero, lo que decía el- Ahora, sería Claro. tristísimo igual. Sí, ¿verdad? no, Sí. es así. Es así. O sea, Sería tendría- triste, pero- necesitaría 23 votos y tiene justito los Triste, dos. pero- Estas Triste estas la decisiones verdad, políticas triste tienen la que verdad. tener un Ya. amplio consenso. O sea, Sí, pongámonos sí, de acuerdo sí, que ¿no? tiene que tener, de hecho es una decisión importante para la República, por la cual requiere sería triste llegar por una vía muy al límite para solucionar esto. Quiero creer que no se va a cometer tampoco el error de No justo creo, no no creo. estar, ¿verdad? Y bueno, Pedro. ahí está. Pues. Bueno, Pero con 13 votos se senador, dos temas. Por un lado está este que se tiene que resolver, ahora el de la candidata del Ejecutivo, por un lado. Ahí, digamos, en este hipotético caso de que no tengan los votos necesarios. Está la otra jugada también. Al ustedes no dar los votos, entonces continúa el actual fiscal general del Estado. Porque vos le preguntas a uno, te dice, no hay, tiene que asumir el fiscal adjunto, el más antiguo, y pega y a Moa. Es que ese es el tema, cualquier bus le viene bien Pero al oficialismo. el tema es que quién va a interpretar cómo corresponde todo esto. Por eso te preguntaba, y insisto con esto, si no hay un acuerdo, ¿a quién se le va a recurrir? ¿A la Corte Suprema? ¿A esto? ¿Y hay confianza en la Corte Suprema? Yo para que la gente sepa, porque tenés que estar dando pues las jugadas de antemano, esa es la verdad. Yo creo que se impone que tarde o temprano tiene que haber ese diálogo. Mientras tanto, la institución va a tener que seguir funcionando. Hasta después de las como elecciones, está. en todo caso, hasta después de las Con esta elecciones. interpretación, el fiscal actual Va a ya seguir. prorrogó su mandato y yo me imagino que en la praxis va a continuar hasta que haya otro momento político, social, en el cual haya un ambiente de mayor Ajá. confianza en los procedimientos de estas instituciones. Porque en este momento, este edificio que se construyó sobre este cimiento que era muy escurridizo, vos podés bueno, esto no sirve, y volvés a hacer sobre la misma base que no es sólida, va a terminar siendo lo mismo. Tiene que construirse un cimiento sólido para que lo que se trabaje en pro de próximo fiscal general o fiscal general tenga una base sólida política, social y especialmente institucional. Mariana. Ya viendo un poco más el fondo, digamos, para el doctor Galeano, mucho Sí. se habla justamente del cuestionamiento, del procedimiento, digamos, que es el Consejo de la Magistratura aplicó o reglamentó de algún modo con algunas innovaciones, bueno, el tema de las audiencias, el tema de las puntuaciones, que al final no sé para qué, porque lo que se dice justamente de lo que trascendió es que los que tienen los mejores puntajes son los que fueron los ternados. ¿Qué se puede proponer si pudiéramos subsanar ya mirando a futuro, digamos, ese proceso? Porque aparentemente no estaba todo bien. Lindo era el proceso, o sea, estaba todo incluido para que al final el resultado esté desvinculado del proceso. ¿Cómo se puede cambiar eso? Ustedes se habrán dado cuenta, Mariana, que todos los pedidos de acceso a información pública de las distintas organizaciones, la del colegio, incluso algunos periodistas que fueron por el defensor del pueblo, todos apuntan a los mismos elementos. Yo creo que el Consejo de la Magistratura, si de arranque ya da a publicidad todos estos elementos, no van a haber los cuestionamientos que hoy se dieron. Claro, pero ellos no lo publicitan con la argumentación de que están guardando el perfil de los candidatos. Correcto. De que no quieren exponerlo, Al era lo respecto, que yo tengo decían. una opinión personal, no es la del Colegio de Abogados. Pero si yo concurso Claro, estás expuesto. a un cargo de la trascendencia del fiscal general del Estado,
senador, diputado o presidente de la República, me estoy exponiendo al escrutinio público. Totalmente. Yo no, lo digo esto con mucho respeto. Si alguno de los test de personalidad dijese que yo tengo algún problema grave que me impide o que mi personalidad es peligrosa para la institución, la ciudadanía lo tiene que saber, porque puede que yo sea el mejor puntuado y esté en el número 1, por ejemplo. Yo coincido, doctor. Digo, nomás es el argumento que utilizan. En Claro. realidad yo diría que es la trampa que ponen. Entonces, ¿a qué voy, Mariana? Que la ciudadanía tiene que saber por qué no elegiste a ese número 1. Y hay que decir, porque su perfil, no hay necesidad de decir tiene tal o cual inconveniente, pero decir, su perfil, el estudio de su perfil no permite que lo designemos. Sin exponerlo más que eso. Pero la gente, la ciudadanía, necesita saber, eso le va a dar legitimidad a la terna y va a trasladar toda la presión al estamento político. Pero ¿cómo se le puede, no creo que tenemos que irnos, ¿cómo se le puede forzar a eso? Porque ya no lo hicieron, no se le puede forzar por ley, ellos se autorregulan, básicamente establecen su reglamento, Sí. entonces... Y forzarlos hoy no tenemos, lastimosamente una herramienta no tenemos. Pero esta tarea que ustedes están haciendo es muy importante. Este debate que se tiene hoy día, por ejemplo, el escrutinio público es la mejor forma de encauzar la actividad de los órganos de gobierno, en este caso el Consejo, la Cámara de Senadores, el Ejecutivo. Vamos a hacer la última pausa del programa, ya voy. Bueno, Nada, no. Bueno, estamos volviendo a parte final del programa. ¿Y qué hora es? Habla un poco, Pedro, si me ayudas. Son Y 53, ahora sí que ya nos vamos. Sí, porque yendo. ayer ya nos retaban. Sí, ayer ya nos retaban, Sí, saltaban y me dijeron de la todo, jefa ahí o sea. está. Toda la cucaracha. Senador, va a ir Sandra y le va a decir, acá estoy. Y le van a decir, patito en el agua, comiendo poroto de balde, ¿me quieres? Teja sopa y fica Yo preso. sé para otro. Tenés razón, más fica preso. O sea, esto está cantado. ya. Hemos hablado con Sandra. Sí. Hemos hablado, nuestro líder de bancada habló anteayer con Sandra Quiñones. Permanentemente estamos en contacto. Ella sabe exactamente cómo opina cada uno de los legisladores. Ella, de hecho, los 3 ternados conversaron con muchos senadores, porque obviamente tienen que buscar el acuerdo y conseguir esa aprobación. Y ella sabe exactamente que no se trata de una valoración personal sobre ella, que es uno de los aspectos más delicados en este proceso de salvaguardar. Creo que ella tiene un elemento muy importante, que ha sido una mujer valiente en temas muy importantes que tienen que ver con la lucha contra el EPP, por ejemplo, que requiere de posturas firmes en momentos muy críticos. Aunque también hay gente que observa, justamente creo que mencionó Pedro, algún colega que ya mencionó, que tiene que ver con eso, que ellos están del otro lado de la mirada sobre ese tema precisamente. Entonces, acá el proceso todavía no terminó, faltan 30 días a partir de hoy, ¿Y ¿verdad? puede cambiar algo? No sé, yo dudo mucho, hasta que no se vote, hasta que no se termine. En el fútbol sabemos eso, nos pasó varias veces, ¿verdad? Entonces tenemos que llegar hasta el final. Hay que jugar el partido. Y una vez, Ay, claro, al terminar el proceso, entonces, si es que es negativa la respuesta para la propuesta del presidente de la terna, entonces se reinicia el proceso. Esa es nuestra... Que haga Sandra tipo para hoy frente a Colombia, ¿eh? imaginas? El minuto 91 terminando La la vuelta mano del de partido. A mí no me sorprendería eso. ¿No? No, porque ya ocurrió con lo anterior. La doctora Miriam Peña no tuvo inicialmente el acuerdo del presidente y luego lo tuvo. Una vez que se avinieron al diálogo ambos estamentos. Como bien lo dijo el senador, a hoy lo que tenemos son indicios o por lo menos criterios de los senadores, ¿verdad? De las Es otro bancadas. escenario. Ahora bien, Allá nos están poniendo la Sí, música. es otro escenario, porque una cosa es convencerle a una persona y otro convencerle a 45 senadores. no, ¿verdad? sin duda alguna, eso Es tiene diferente. mucha razón. Entonces quiero dejar una reflexión a los senadores. Si se van a entrevistar con los candidatos, háganlo en audiencias públicas. Claro, eso sería... Nos vamos a ideal. encontrar, y le dio un poquito de razón a todo el mundo y tiró un palo al final. Nos vamos a encontrar mañana, chao.